Antonio, danos, quizás a vuestro juicio, la razón más importante para poder venir a ver The Mystery Men, independientemente del marco geográfico o arquitectónico que la acoja. La exposición es toda una experiencia. Podemos hacer el recorrido de esa Sábana Santa a través de estudios, podemos ir concatenando todas las fases por las que ha pasado y de tal modo que podemos ver la recreación de ese cuerpo, que se puede ver desde dos líneas, tiene dos lecturas. El creyente está viendo a Jesús y la persona que no es creyente está viendo el proceso científico por el cual, a partir de una imagen, se ha realizado ese cuerpo hiperrealista. Si tuviéramos que resumirlo en una palabra: sorprendente, fascinante. Fascinante. Antonio Navarrete, un verdadero placer estar aquí, en un lugar absolutamente sagrado, icónico, único, y que yo creo que todos vosotros estáis más que contentos. Pues el origen de ser de esta catedral lo tenemos en esta capilla. Es San Torcuato, que fue nuestro primer obispo, discípulo directo del apóstol Santiago y vidente de la Virgen del Pilar. Por eso tenemos en la vidriera a San Torcuato, a Santiago y a la Virgen del Pilar. Desde el siglo I tenemos una tradición, presumimos de ser la primera sede episcopal de España, y por eso es uno de los motivos para que la exposición de Mystery Man haya elegido esta catedral. The Mystery Man, que es una exposición de carácter itinerante, empezó en Salamanca y que tiene, digamos, a gala el haber vuelto a su tierra, ¿no? Porque esta es una buena parte de la plantilla es de aquí, granadina, y para vosotros también es un motivo de orgullo el poder haber traído esa gran exposición aquí a la Catedral de Guadix. La verdad es que sí, yo trabajaba en la Catedral de Guadix y se me propuso el proyecto de la exposición, me desplacé a Salamanca y ha sido toda una suerte poder volver a mi casa, que es esta. Y además de Mystery Men, de alguna manera también viene a La Piedad, ¿no? Que sería su madre. Efectivamente, en Guadix tenemos una réplica idéntica a la Piedad de Miguel Ángel y además certificada por el Vaticano a escala 1:1. Podemos ver la Piedad de Miguel Ángel a escasos 2 metros de distancia. La exposición primero empieza para romper el hielo hablándonos de la Pasión a través de elementos o recreaciones de origen arqueológico. Después empezamos con el inicio de la Sábana Santa, estudios que se han realizado sobre esta sábana y los orígenes primeros. Concluimos con un estudio forense que nos ha permitido la realización del cuerpo hiperrealista, La Piedad, ¿no? Que es una de nuestras maravillas que tenemos, el videomapping de la Sábana Santa, que se ha instalado en la cripta del altar mayor, es un sitio fantástico. Y terminaríamos con la sala del cuerpo hiperrealista, que se ha instalado en la sacristía mayor de la catedral. Es un marco único que además nunca se repite, porque la exposición, según va viajando, va adaptándose a las características singulares de cada uno de los edificios, siempre de carácter religioso, que lo está acogiendo. Esa es la cuestión. La exposición tiene un carácter peregrino y no pretende ser invasiva dentro de las catedrales. En este espacio se realizan. Se introducen tanto los elementos propios de la exposición como elementos autóctonos. En Salamanca, por ejemplo, teníamos esculturas de flechas y aquí tenemos unas esculturas pues, más de corte andaluz. Tenemos un eceomo o estas dos pinturas, una dolorosa y un eceomo, propias de la Catedral de Guadix. Se introducen los elementos autóctonos con los propios de la exposición para que no sea invasiva y se puedan ir combinando y aportando esa novedad en cada lugar, para que sea parte de ese espacio. Esa es una de las propuestas que tiene pues, la empresa. Ahora mismo iniciamos una visita, en la primera sala hablamos de la Pasión. Para ello pues, tenemos a modo de ejemplo una escultura de Manuel Martín Nieto, que es sevillano, y con esta escultura lo que pretendemos es que las personas se fijen y que luego comparen la diferencia con el cuerpo hiperrealista, que es en calidad humana, no una escultura de madera policromada al uso como esta. Después vamos viendo algunos aspectos de la Pasión. Por ejemplo, tenemos una colección de denarios de plata originales del siglo I. Tenemos una recreación de la corona de espinas o de los flagrum, con los que, según la Sábana Santa, Jesús fue azotado. El Titulus Crucis. Esa recreación se ha realizado a partir del pedazo que se conserva en el Vaticano, donde está la triple inscripción, que es un nazareno rey de los judíos. Y por último, una colección de pilum o puntas de lanza. Aunque cuando la persona entra, lo primero que queremos que vea es esa cruz,
que es el símbolo que da identidad al cristianismo y es el origen de todo. De alguna manera se trata de una muestra de carácter inmersivo, ¿no? A través de este pasadizo que hemos hecho, lo primero que te vas a encontrar es el icono que vosotros queréis trasladar o generar esa impronta en la imagen, en la mente del visitante. Por supuesto, esa es la idea, que cuando entren en la sala, en este pasillo, como una especie de sala inmersiva donde se reproducen algunas imágenes iconográficas de Jesús, pero lo que queremos que resalte y desde lejos se vea es la cruz, que es lo que da identidad. Estamos en el origen de la exposición. Cuéntame un poco cuál es la razón por la cual al final hay tanta veneración y encontramos algo que ha ido recorriendo prácticamente la historia en paralelo, que nos trae y nos reencuentra con ese origen, o esa primera persona, o ese de Mystery Men, o Jesucristo, ¿no? Por decirlo de alguna manera mucho más plástica y didáctica, que es a través de la Sábana Santa, ¿no? Efectivamente, la Sábana Santa, cuya primera noticia nos la trae un caballero templario llamado Geoffrey de Charny. Esta persona es quien la llama Sábana Santa. Y además dice que es la sábana que cubrió el cuerpo de Jesús en el sepulcro y que no puede revelar cómo le ha sido transmitida, qué persona se la ha dado. Un poco de misterio. Lo cierto es que 3 años después de este hecho, Geoffrey muere asesinado y la sábana pasa a ser de una comunidad de frailes. Aquí tenemos una recreación de un altar medieval y una idealización de la Sábana Santa, como nos imaginamos que pudo ser la sábana antes de ese incendio del siglo XVI, donde se quedaría parcialmente destruida, con esas marcas tan características que todos conocemos. ¿Y finalmente? Una vez termina la Guerra de los 100 años, la sábana pasaría a ser propiedad de los duques de Saboya, casa reinante en Italia. Se realizan ostensiones con motivo de acontecimientos especiales, por ejemplo, una ostensión del siglo XVIII con motivo de una epidemia de peste, y en 1898 se produce una gran ostensión. El acontecimiento, el matrimonio del hijo del rey Humberto de Saboya. Segundo Pía, que era abogado, pide poder hacer una fotografía a la Sábana Santa, alegando que se podría perder o volver a quemar. Utiliza una cámara de cajón del 19, como la que vemos, y cuando realiza la fotografía él esperaba obtener una imagen en negativo, pero en realidad obtiene una imagen positivada y por primera vez se puede ver el rostro del hombre de la Sábana Santa. De ahí también el origen del nombre, ¿no? De Mystery Men. O sea, es el hombre misterioso, que es lo que a lo largo del recorrido vamos a ir preparándonos. Porque al final, al margen ya de las creencias de cada cual, no deja de ser impactante, ¿no? Que a través de esa primera Sábana Santa, o esa Sábana Santa, hayáis sido capaces de generar ese cuerpo hiperrealista, y hago énfasis en la palabra hiperrealista, porque al final es tan real que ha habido gente incluso que se ha echado a llorar. Sí, muchas personas ha habido desmayos, se han echado a llorar, incluso se han cuestionado si es una persona real embalsamada. Son las reacciones. Me imagino que una buena parte de todo ese misterio es precisamente la cantidad de trabajos que se han hecho a lo largo de la historia. Y esta parte quizás de la exposición estaría dedicada a eso, ¿no? Esa es la cuestión. Se han realizado muchísimos estudios. Aquí queremos resaltar en esta sala 4, los más importantes, los más representativos. El primero, el de Barbet. Pierre Barbet era médico forense y él pretende estudiar el comportamiento de los cuerpos en la crucifixión. Para ello se apoya en la pintura y en la escultura. Pero claro, ninguno de los pintores y escultores ha visto una crucifixión real, puesto que cuando la cruz se convierte en el símbolo del cristianismo han pasado varios siglos. Pierre Barbet trabaja con los cadáveres que le llegan al laboratorio y cuando introduce el clavo en la mano lo realiza por esta zona, en la zona distal del metacarpo, de tal modo que el cuerpo no se queda sujeto a la cruz, se cae y se desploma. Ello lleva a estudiar la Sábana Santa. Ahora sí, realiza una fotografía y lo más llamativo es que las manos tienen 4 dedos y no 5. Esto le lleva a cuestionarse si la sábana es real o es falsa, si el pintor ha olvidado dibujar los pulgares. También le llama la atención la herida del clavo, que no está en la zona distal de la palma, sino que está en una zona concreta próxima a la muñeca, cerca del escafoides. Esta vez el cuerpo sí se queda sujeto a la cruz y además observa que se produce un daño en el nervio mediano, el palmar, de tal modo que este daño produce un retraimiento del pulgar hacia el interior y esa es la explicación de por qué hay 4 dedos y no 5.
Y todo eso se hace a través del estudio de cadáveres crucificados. Correcto. Después se realizarían muchos estudios de la sábana. A continuación vamos a hablar de tres, de los más representativos. Tenemos el STARP, que es un equipo interdisciplinar, que bajo la autorización del Papa Juan Pablo en 1978 se autoriza el estudio de la sábana, de tal modo que se unen 30 profesionales en distintos campos y se le plantean dos preguntas. Una, si la sangre que aparece en el tejido es humana. Y dos, cómo se realiza la imagen en la sábana, cómo se imprime esa imagen en el tejido. A la primera pregunta se dice que la sangre es humana y del grupo AB. En estudios posteriores se confirma que es AB positivo. A la segunda pregunta, cómo se realiza la imagen en la tela, ninguna de estas 30 personas da una respuesta científica. Ni en 1978 ni en el 2023. Esa sería la gran pregunta que resolvería los misterios que rodean a la sábana santa. Hasta que llegamos a esa reproducción hiperrealista, lo que hacemos es seguir las diferentes interpretaciones según las escuelas de cada uno de los maestros, en este caso. Estamos frente a una de Córdoba, ¿no? Sí, es del escultor cordobés Sebastián Montes, realizada en 2018. Como ven, representa pues, un Ecce-Homo. Primera era de Sevilla. De Sevilla. Sevillana, de Manuel Martín Nieto, realizada en 2014, en ese integrado. Y a continuación tendríamos una tercera, que sería obra del escultor almeriense Manuel Requena, donde se ilustra solamente las 5 llagas. Se quiere resaltar el momento en que Jesús derrama la sangre, que es la hora de la misericordia, que como bien nos dice ese reloj, ocurrió a las 3 de la tarde. Quizás estemos en el área más técnica, ¿no? Todo lo que son los estudios forenses que avalan lo que vamos a ver después. Esa recreación hiperrealista. Tenemos el estudio forense donde se muestran muchos detalles. Por ejemplo, pues tenemos las señales, aunque no tenga que ver, son las señales que deja el fuego en el siglo XVI, tan características. Y se pueden ver todas las señales de la pasión, unas de las que nos hablan los evangelios y otras que no nos hablan los evangelios. Por ejemplo, las caídas, que no se mencionan en ninguna parte del evangelio, sin embargo, la sábana sí nos habla de ellas. La flagelación, señales en el cuero cabelludo de la corona de espinas, cómo cubre todo el cuero cabelludo y no solamente una franja. Y algo muy llamativo, la sábana nos dice que Jesús tenía el pelo recogido y no suelto, como vemos en las distintas esculturas. A partir de estos parámetros físicos y antropológicos se ha realizado ese cuerpo hiperrealista que veremos en la última sala de la exposición. Una de las cualidades más importantes de esta muestra es el espacio físico que las acoge, ¿no? Sí. Con lo cual tenemos una doble visita. Por un lado, lo que es la muestra en sí, y por otro lado, el edificio, que cada uno de ellos tiene unas características muy singulares. Y precisamente estamos en el coro, que quizás dentro de lo que es estas sillerías, ¿no?, de los coros, será una de las más importantes que podamos encontrar a nivel nacional. Sí, e incluso internacional. Es una sillería barroca de muy buena factura, realizada por el escultor e imaginero Torcuato Ruiz del Peral. ¿Y qué hace especial a este coro? ¿Qué es lo que hace que no tiene ningún otro coro? La imaginería, que es una imaginería exenta, es realizada en bulto redondo. No son ni altorrelieves ni bajorrelieves como en el resto de coros. Y como ven, tenemos una rica iconografía. Otra particularidad es que muchos santos son propios de los que ha dado esta diócesis. Y como ven, pues el coro es una maravilla. Bajamos a la cripta, ¿no, Antonio? Sí, vamos a bajar a la cripta, en la que tenemos el videomapping de la Sábana Santa, donde Álvaro Blanco, comisario de la exposición, nos cuenta sus impresiones acerca de este estudio de 15 años sobre la Sábana Santa. La muerte de Cristo es una obra única, como un gran artista dejó su obra en la cara, dispuesta a su salvador, para que el resto la concluyase, sin aparente sentido, inacabada, incoherente, pero reviviendo sin proceso de creencia, para dejar testimonio de nuestra muerte, la más grande de nuestra corte temporal. Todo se resume aquí. Este es el trabajo de ¿cuántos años? De 15 años de estudio sobre la Sábana Santa. Podemos ver el facsímil, autorizado por Turín, de la Sábana Santa, y el cuerpo hiperrealista,
donde hasta el más mínimo detalle se ha obtenido a partir de los datos que nos ofrece la sábana santa. La postura del cuerpo, las señales de la flagelación, el pelo, la forma que tiene, todas las heridas, ofrecen esa visión desde la propia sábana santa. Imagino que muchísimas expresiones habéis podido observar aquí y también imagino que ha habido muchísima gente que se ha atrevido a daros un poco su opinión. ¿Cuál es el balance general de la muestra y sobre todo quizás de este trabajo tan exhaustivo durante tantos años? Con una palabra podríamos decir que es impacto. A nadie pasa desapercibida la escultura. Genera una serie de sentimientos y una serie de impactos en todo el mundo, sean creyentes o no. Y eso es lo que nos muestra, lo que nos manifiesta. Esta escultura llama la atención de todo el mundo por esa cuestión, porque es tan real que parece que es una persona humana. Estamos en una recreación de lo que es el Santo Sepulcro, ¿no? Sí, es una recreación parcial del Santo Sepulcro a partir de los datos que nos ha facilitado el fraile agustino Florentino Díez. Podemos ver en un juego de sombras cómo José de Arimatea cubre el cuerpo de Jesús con una sábana. Uno de los motivos más que de sobra para venir a la Catedral de Guadix es la imagen de la Piedad, ¿no? Que la tenéis aquí expuesta. ¿Desde hace cuánto tiempo? Efectivamente, la historia de la Piedad es un poco curiosa, está realizada en mármol de Carrara y se presenta al Salón de Arte en Bolonia en 1930. Y el cónsul de España en Bolonia, don Manuel Carrasco, que era de origen accitano, de Guadix, se enamora de esta escultura y hay una cuestión sentimental, y es que su madre estaba recientemente fallecida. Compran la escultura junto con sus hermanos y llegaría a Guadix en 1933 para que presidiese el panteón funerario de la familia Carrasco Almansa en la parroquia de Santiago. En 1936 es brutalmente destruida y solamente se recuperan 333 pedazos, pero aún faltaban muchos más. En el año 2001, a través de las gestiones que realiza con la Gran Paloma Gómez Borrero, se trabaja con la original de Miguel Ángel en el Vaticano y con el molde, y a través de la técnica de sacado de puntos se restaura esta maravillosa imagen de la Piedad. Y aquí tenemos la suerte de verla apenas a 1 metro. Sí, se puede ver prácticamente a 1 metro. Desconocemos el autor, puesto que nos falta el pedazo donde grabó su nombre. Ahora, con tecnología del siglo XXI, la empresa Artisplendore ha realizado un videomapping donde se proyecta una serie de luces sobre la propia escultura y se pueden ver aspectos importantes como la creación, restauración, policromía o los sentimientos que evoca la madre hacia el hijo. Gracias por vuestra amabilidad. Gracias. Y enhorabuena a Artisplendore por ser capaces de habernos traído esta gran exposición y sobre todo este gran recopilatorio de un trabajo absolutamente fascinante. Gracias a vosotros. Jesús, ¿se puede decir que eres prácticamente uno de los últimos resistentes de un oficio tan antiguo como la humanidad? Tan antiguo como el ser humano, pero tan abocado a desaparecer como que en el siglo XXI prácticamente, ¿cuántos quedáis? Apenas unos pocos, ¿no? Bueno, pues sí, esto lógicamente es una vida muy dura, muy esclava, muy sujeta y que no encaja muy bien con los patrones de vida que se tienen hoy en día en la sociedad del siglo XXI que vivimos. Entonces, pues bueno, en esto, como suelo decir yo, quedamos 4 románticos, bueno, por pura vocación y por amor al oficio, pero sí, esto es un oficio milenario, de siglos. Estamos en León, ¿no? ¿En qué comarca exactamente? Bueno, pues estamos en el Alfoz de León Capital, en lo que se denomina Tierras de León, en un pueblo muy cercano a León Capital, y estos pueblos pues se llama el Alfoz, son los pueblos del Alfoz de León. Bueno, esto concretamente está en la ribera del Bernesga. Vosotros tenéis además ganadería tanto ovina como vacuno. Sí, yo tengo ovejas merinas, estas que están aquí, después tengo vacas también, sí. Ovejas merinas, que estamos en plena época de esquileo y que al final el esquileo se limita prácticamente a hacer una operación de saneamiento, ¿no? Porque lo que es rentable a fecha de hoy ya no es.
Pues sí, la lana en tiempos y hace siglos pues era, vamos, algo prácticamente como el oro, y se fue depreciando, bueno, pues por la evolución del mundo, de los tejidos sintéticos, de las fibras, y la fueron aparcando, y ahora mismo pues sí, llevábamos ahí unos años que bueno, tenía un precio medianamente aceptable por cuestión de que la exportaban a China y los chinos la utilizaban, pero ahora llevamos unos años que, en fin, el cierre de los mercados chinos y tal, pues bueno, el precio es prácticamente irrisorio. ¿Podemos decir que te cuesta más esquilarlas? Sí, no, clarísimamente. Me cuesta más, yo pago más dinero a los esquiladores que voy a sacar por la lana, pero claro, llega el verano, el calor, y por cuestión de sanidad de ellas y de higiene, pues hay que esquilarlas porque es así. Un trabajo prácticamente 365 días del año, las 24 horas, ¿no? Porque ser pastor de ovejas es dedicación absoluta. Sí, no, sin prácticamente, 365 días al año. Estas no saben de días de fiesta, de celebraciones, de fallecimiento, de nada, de enfermedad, de nada. Ellas tienen que salir todos los días al campo, tienen que comer y hay que tirar de ellas todos los días del año. ¿Cómo cuántas horas pastoreáis las ovejas diariamente? Hombre, las ovejas, lo que es en el campo, pues están pues 6, 7 horas. Lo que pasa es que pues hay trabajos añadidos en la majada que decimos, pues cuando hay paridera, hay que colocarlas que paren, hay que, a temporadas que el campo comen poco, hay que suplementarles, hay que echarles de comer, hay que curar ovejas cojas. Entonces, claro, no es solamente el tiempo estricto que sales con ellas físicamente al campo. Después en la nave o en la majada, pues claro, también hay que otro tipo de trabajos que hay que desarrollar. Entonces, pues hombre, muchas horas y fundamentalmente todos los días, que ese es el problema. Y mucho conocimiento, ¿no? Porque al final todas las labores que estás describiendo es el fruto de prácticamente una vida dedicada al ganado. ¿El ganadero nace o se hace? Bueno, el ganadero nace porque yo considero que ser ganadero es como ser cura. Eso tiene que ser una vocación que te llame y que te tire. Después, pues bueno, aunque suene mal la expresión, dicen de los capadores que cortando cojones se aprende a capar. Pues en el caso de la ganadería igual, a base de mucho rodaje y de muchos años, pues vas aprendiendo y en fin. Una labor compleja además, ¿no? Porque vosotros tenéis muchísimas labores que se van desarrollando a lo largo de todo el año y que tenéis que tener una muy buena planificación para que todo vaya dentro de su curso, ¿no? Si Hombre, no, claro, como decís aquí, te pilla el toro. Pues claro, esto no deja de ser un negocio. Fuera de, vamos, al margen de lo bucólico que pueda parecer, esto es un negocio, yo vivo de la ganadería y de que ella vaya bien depende mi bienestar económico. Entonces, claro, esto tiene que estar organizado, hay que saber cuándo tienes que hacer las parideras, cuándo hay que echar los sementales, para que las ovejas se cubran, para que pargan en determinadas épocas, que es después cuando más, en fin, buscamos el mejor precio de los lechazos que producimos. Hay que saber cuándo hay que vacunarlas, hay que saber cuándo hay que esquilar, y después, pues en el caso mío, que soy ganadero, bueno, no trashumante, porque no es una trashumancia, yo no me muevo a grandes desplazamientos, pero sí dentro de la provincia. Vamos, tengo otros pastos en otra zona al sur de la provincia, pues claro, te vas moviendo con ellas en función de la comida. Entonces sí, hay que contemplar muchas historias, no es decir, yo tengo unas ovejas, salgo con ellas al campo y miro cómo pastan. No, vamos, sí, pero no. No, porque además vosotros vais todo el rato con el ojo echado y cualquier cosa extraña que haga cualquier cabeza, rápidamente detectáis cualquier enfermedad, cualquier indicio de algo que no está. Sí, bueno, eso ya como dice aquel, claro, eso como dice aquel ya, pues la costumbre, tú echas las ovejas, llegas a un sitio, las ovejas se ponen a pastar, estás mirando para ellas, según ves una oveja y dices, aquella oveja está mala. Es que según la ves, el semblante, ya la ves que no come, ya, o simplemente yendo por el camino, la ves que viene detrás por la manera de andar, o sea, sí, en ese sentido, claro, ya la experiencia de muchos años, pues... ¿Cuántas ovejas tienes ahora? Pues tengo ahora mismo con las corderas de reposición en torno a 1.500, 1.300 ovejas adultas y 200 corderas de reposición, 1.500 cabezas. ¿Y vacuno cuánto tienes ahora también? Pues no, vacuno pocas, 30 y tantas vacas. Que también es una raza de aquí, ¿no? Sí, bueno, es la raza parda alpina, que fue una raza que aunque originariamente se importó de allá de Suiza, allá por los años 50, fue una raza que se adaptó muy bien aquí a las condiciones de León y fue una raza que colonizó la provincia de tal manera
en fin, ciertos años, allá por los años 70 y tal, el 90% del censo del vacuno era de esa raza. Después, bueno, por evoluciones de la vida y de cuestiones económicas, pues también se vio desplazada y ahora ya también somos 4 románticos los que quedamos con ella. Porque en cuestión de producción de leche, claro, fue reemplazada o apartada por las frisonas, que producen mucha más cantidad de leche, y en cuestión cárnica por otras razas cárnicas también importadas de Francia, la limosina, otros tipos de razas que también dan más rendimiento. Esta era una vaca de doble actitud, mixta que llamaban, de carne y de leche, una vaca muy noble, muy tranquila, muy dócil para el trabajo, cuando el campo no estaba americanizado y se trabajaba con ellas. Entonces, pero bueno, a día de hoy pues también fue un poco desplazada, pero bueno, yo también ya un poco por cuestión de, bueno, Romanticismo. Eso, ¿no? de sentimentalismo, de tal, pues mantengo esa raza, como los burros zamoranos también, que también es una raza en peligro de extinción, y el burro zamorano leonés fue un burro, eso, una raza de burros autóctona de aquí. Esencial, además, ¿no? Porque sí, tanto los ganaderos como prácticamente casi todo giraba en torno al propio ganado doméstico que se utilizaba para el trabajo y para alimentar. Sí. Yo, mi madre, por ejemplo, es de un pueblo de la montaña, y yo de niño en cada casa había un burro, y con los burros se sacaba el abono, con los burros se traía leña, con los burros, o sea, el burro era para todo, con los mismos rebaños de ovejas. Años a hoy en día, yo por ejemplo cuando me desplazo con ellas, pues claro, ya llevas un coche de apoyo que te lleva la comida, pero claro, hace 50, 70 años, cada rebaño de ovejas, pues llevaban una caballería, fuera un burro, fuera una yegua, con un serón, aparejado con unas alforjas y con un serón. Y claro, y allí llevaban pues la comida y llevaban, en fin, las mantas y todo lo necesario. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es el cariño que le tenéis todos los ganaderos al ganado, ¿no? Es decir, prácticamente estáis atendiéndole constantemente, y cuando tenéis cualquier percance con el ganado lo sufrís en primera persona, ¿no? ¿Terminan siendo como si fueran parte de tu familia? Pues totalmente, porque aparte es que esto, como ya dije antes, aunque sea un negocio y veamos de ello y económicamente tal, es una manera de vivir, y claro, como vives con ellas y vives con ellas todo el año y durante años, claro, estás muy unido a ellas, muy unido a ellas. Las ovejas tienen algo, bueno, y la ganadería en general, pero las ovejas yo creo particularmente algo que te engancha de tal manera, y hombre, por supuesto que claro, si hay un percance o tal, pues hombre, lo sientes como, de todas maneras los animales les coge mucho cariño, sea ovejas, sea, yo he tenido vacas, por ejemplo, claro, hay vacas, hombre, las ovejas tienen menos vida útil, entre comillas, pero yo he tenido vacas que las he tenido 12, 15 años, 17 años, y el día que la vendes o qué tal, pues claro, te da una pena, porque claro, son muchos años los que, en fin. Para manejar un rebaño de estas características, ¿cuántos perros necesitas? Porque también es otra parte esencial dentro de la vida del pastor. Bueno, pues para un rebaño pues hay que tener, hombre, depende, pero bueno, perros mastines, pues oye, teniendo 4 o 5 perros mastines que sean buenos, son perros suficientes. Para un rebaño de este número serían suficientes. Y careas, pues hombre, careas con llevar un par de perros es suficiente. ¿Qué pasa? No puedes tener 2 perros solos, porque estás a expensas de que un día mañana uno se pone malo y se muere, o te lo atropella un coche y tal y te quedas sin perro. Entonces, claro, aunque lleves 2 con ellas, pues hay que tener, oye, 3 o 4 perros y los vas turnando. Un día llevas unos y otro día llevas otros. Aparte, yo a temporadas también tengo un trabajador conmigo y las echamos separadas en 2 rebaños. Entonces, claro, yo llevo 2 perros de carea y ella lleva 2 perros de carea. Con lo cual, pues yo ahora mismo careas, pues igual tengo media docena de ellos. También se habla mucho de la vida interior de un pastor, ¿no? Porque al final pasas mucho tiempo con el ganado en el monte. ¿Terminas hablando con las ovejas? No, hombre, no. Hoy en día la vida evolucionó para todo el mundo y las nuevas tecnologías, hoy en día... Hablas por WhatsApp con los colegas. Eso mismo. Hace años, pues primero fue el transistor famoso, que los pastores estaban todo el día con el transistor escuchando las noticias, vamos, escuchando la radio, y hoy en día, pues claro, todos llevamos un teléfono de última generación y tienes acceso a las redes sociales y hablas, bueno, por WhatsApp y hablas por teléfono, pues mucho tiempo con otros ganaderos que están en otro pueblo, pues hablas, bueno, hablamos, bueno, pues de lo nuestro y tal, pero bueno, que te relacionas tampoco... ¿Hasta qué punto se ha mecanizado? Porque también hay acciones que podéis llevar a cabo prácticamente desde los dispositivos móviles, pero todavía bastante poco, ¿no? Bueno, este tipo de ganadería concretamente que yo tengo, que es un ovino, o sea, son ovejas de carne y ovejas en extensivo, y esto es lo que menos ha evolucionado de lo que es el mundo agrícola y ganadero, porque por ejemplo, cuestión de leche, de granjas de producción láctea, tanto de vacas como de ovejas, la evolución ha sido brutal en cuanto a salas de ordeño, sistemas de alimentación y tal, pero claro, esto... No, es que no cabe la evolución, en el sentido de que es que las ovejas hay que salir a pastorear con ellas, porque claro, aquí estamos en León, no estamos en Extremadura, donde es una finca vallada, donde la gente tiene allí las ovejas, no. Aquí desde que salen de la nave o del corral o de las cancillas donde estén, hasta que vuelvan, el pastor tiene que ir con ellas, con la cacha o con el gancho y con el perro de carea, como se hizo desde modo ancestral.
Entonces, claro, la evolución en los desplazamientos. Bueno, sí, yo podría, por ejemplo, yo de aquí a los otros pastos, pues tardo 2 días con ellas andando. Podría llevarlas en camión, pero bueno, eso tiene un coste económico y tal, pero esta ganadería en ese sentido ha evolucionado muy poco. Yo así de nuevas cosas aplicables, hombre, yo únicamente les tengo unos dispositivos GPS a un par de ovejas, que eso me permite, pues por la noche, cuando estoy en casa y las tengo, en un cercado al aire libre o tal, pues hombre, tenerlas más o menos controladas y saber que están allí hasta que yo llegue por la mañana a sacarlas o lo que sea. Pero poco más que eso, es que no... ¿Hasta qué punto es necesario tener más de 800 o 900 ovejas para poder vivir de ello? Es decir, ¿se traduce en número de ejemplares para poder vivir o al final hay un punto de equilibrio en el que con menos ovejas también se podría vivir? Bueno, yo creo, a ver, el tema del campo hoy en día es el siguiente. La agricultura y la ganadería, hoy, a año 2023 que nos encontramos, se compone de mover mucho volumen. El que vende trigo tiene que vender muchas toneladas de trigo, el que vende leche, muchos litros de leche, y el que vende corderos, muchos corderos, porque de lo poco no se hace nada. Entonces, claro, ha habido que ir dimensionando las explotaciones. Hace 30, 40 años, un hombre como yo, con 500 ovejas, vivía. Y hoy en día, para vivir de las ovejas, cada vez hay que tener mayor número de ellas, porque yo sigo vendiendo un lechazo igual que se vendía hace 30 años. Y hace 30 años, con 10.000 pesetas de aquella, se hacía mucho más que se hace hoy con 60 euros. Entonces, ¿cómo sigue siendo rentable la agricultura y la ganadería? Cada vez dimensionando más la explotación y teniendo más número de vacas, más hectáreas a cultivar o más número de ovejas. Hombre, siempre claro, con el límite que cada uno tenemos que tener, obviamente, en función del personal que seamos para atenderlas, del campo de que dispongas, de las instalaciones. Claro, no se compone de tener por tener. Yo si tengo campo para mantener 1.500 ovejas, no puedo tener 2.500, porque claro, no habría comida para todas, no tendría nave para encerrarlas. Depende de muchas variables, pero sí hay que dimensionar las explotaciones para poder vivir de ellas, porque claro... ¿Hay relevo generacional o este oficio? Hoy no, eso es lo peor que hay. Casi las generaciones más jóvenes seré yo, y voy a cumplir 47 años. Hombre, hay algunos, muy pocos, bueno, que se han ido reenganchando. Yo conozco algunos, conozco por ejemplo un chico pues que tiene, pues sí, 22 añines, o por ahí. ¿Hijo de ganadero también? No necesariamente, no es hijo de ganadero, no, ese su padre era albañil, hombre, es de un pueblo de la montaña, siempre tuvo mucha vinculación con las ovejas, y bueno, le gustaron y ovejas echó. Pero vamos, que con los dedos de una mano se cuentan los que hay de 30 años hacia abajo. Siempre se ha hablado de esa rica vida intelectual de muchos de los pastores, e incluso una buena parte de los músicos antiguamente eran los pastores. ¿Qué otras pasiones le mueven a Jesús? Bueno, hombre, yo soy un hombre muy apegado a la tierra en todos los sentidos y en todos los aspectos. Primero, por lo que me dedico, y segundo, pues por soy amante de las tradiciones de siempre. Es algo que te mueve, ¿no? El carro de San Froilán. Sí, yo por ejemplo aquí pues siempre hubo tradición de ir a San Froilán, a la romería de San Froilán, a la Virgen del Camino con el carro engalanado, y bueno, pues yo lo sigo manteniendo, conservo una pareja de vacas enseñadas y voy todos los años a León con el carro engalanado, y después pues tengo mucha relación con la gente de un pueblo que se llama Llamas de la Ribera, que bueno, colaboran conmigo, me ayudan a preparar el carro y demás, y me acompañan en San Froilán, y yo pues hago con ellos en el Antruejo, que es la fiesta por excelencia de Llamas de la Ribera, que es la celebración del carnaval. Bueno, León se denomina Antruejo, y allí es muy importante la figura de los guirrios, y bueno, pues también participo con ellos, y bueno, tengo allí mi propio... En fin. Y luego tu traje, aparte de eso, el baile, ¿no? Es una de las pasiones que me han chivado, que a Jesús también le gusta. Sí, pues también me gusta el tipo de bailes tradicionales de... En fin, yo todo lo que sea relacionado con la cultura tradicional y con lo de siempre y con lo de aquí... Y con la tierra. Eso mismo, y con la tierra es algo que me gusta, y en tanto en cuanto puedo, no todo lo que me gustaría, por lo que hablamos de la esclavitud que tiene el oficio y tal, pues trato de practicar. Últimamente se ha hablado mucho y cada vez hay más actividades relacionadas con el mundo del turismo, Pastor por un día y actividades de este estilo. ¿Tú crees que también puede ser a futuro una alternativa interesante de cara a poder suplir en algunas épocas del año de alguna manera carencias económicas que no se llegaría de otro modo? Bueno, pudiera ser, yo qué sé, puede que haya gente, una parte de la población, que esto le pueda resultar algo atractivo, algo curioso. Yo, por ejemplo, podría contar una anécdota. Estas ovejas las he desplazado de los otros pastos aquí ayer y antes de ayer caminando, y un trozo del camino coincidió con el Camino de Santiago, y coincidí con muchos peregrinos de muchas nacionalidades, nosotros caminando con las ovejas, y hubo unos
una pareja de peregrinos colombianos que nos dijeron que era lo que más les había llamado la atención de todo el camino que estaban realizando, que en su país que esto nunca lo habían visto, que un pastor con ovejas, que esto era algo como de las Sagradas Escrituras, que ellos nunca habían visto. Y sí, hay gente que, bueno, mucha gente extranjera de muchas nacionalidades nos sacaron fotos, nos grabaron en vídeo, les parece algo, bueno, no sé. Bueno, pues el año que viene tendrás que organizar una actividad para el día que pases el camino, por lo menos que te paguen unas cervezas. Bueno, pues si hubiera que hacerlo se haría, hombre, no habría problema. Jesús, muchísimas gracias, sé que eres un hombre apegado a tu tierra, a las tradiciones, a tu trabajo y a tus compromisos, y estamos en época de esquileo, pero además Sí. hay otras muchas labores que tienes que atender. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Pablo Canal, muy buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que es un privilegio estar aquí, en el concejo de Siero, en la zona de Valdesoto, y en concreto en la localidad de... De Llorianes. Estamos en el barrio de Llorianes y la verdad que con un día de sol espectacular, ¿no? Que parecía que no existía, pero bueno, nos quiso visitar hoy y está un gran día de verano. Un gran día de verano para hablar de algo que tiene acontecimiento, que tiene lugar en invierno, que son les mascaraes, y en este caso tenemos aquí una de las máscaras de uno de los Sidros, ¿no? Que es el Efectivamente. personaje que vosotros lleváis años recuperando para que esté hoy, pues probablemente en uno de los mejores momentos. Valdesoto, concejo de Siero, probablemente para la gente sea un lugar muy anónimo, pero vosotros estáis muy fuertes desde el punto de vista cultural, y para todo el que está en Asturias probablemente sois uno de los epicentros casi de la cultura tradicional. ¿Cómo ha sido ese proceso de todos estos años de reivindicar algo que es tan vuestro como los Sidros? Bueno, la verdad es que en Valdesoto hacía más de 60 años que no se representaban las comedias de Sidros, ¿no? Y fue muy importante el recuperarlo. Empezamos en el año 2005 con una recuperación durante el Antrosiu. Hicimos una jornada donde hicimos una pequeña comedia y con 2 Sidros nada más. Y a partir de ese momento, pues bueno, fue creándose un vínculo entre una serie de jóvenes de aquí del concejo, de la parroquia, y fue animándose más gente a venir a colaborar con nosotros, y de ahí la recuperación hasta el día de hoy. Una fiesta mal llamada de carnaval, que se ha asociado en muchas épocas, sobre todo en ciertos momentos de nuestra historia, a esa parte de nuestro calendario festivo, pero que va mucho más allá y que viene a reivindicar y a recuperar lo que son las máscaras de invierno, que tienen lugar en una buena parte de la geografía prácticamente mundial y que se corresponden con una época muy concreta, el solsticio de invierno. Cuéntanos un poco qué significan las máscaras dentro del contexto cultural de nuestro país. Bueno, pues yo creo que es la primera fiesta del mundo, ¿no? Digamos, porque ya los antiguos hombres primitivos se pintaban las caras para intentar abatir a los animales, para poder defenderse de otras tribus, y eso ya es el primer momento de la máscara, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, todo lo que viene enraizado con ello. España quizás sea el Estado español uno de los sitios donde más mascaradas se conservan de manera tradicional. Tenemos una suerte, sobre todo en la parte norte del Estado, de que se conserva muy bien y que en los últimos años además se están recuperando también muy bien. Hay sitios donde tienen la suerte de tener mucha documentación. Nosotros, por desgracia, no tenemos documentación, pero sí que tenemos tradición oral que fueron pasando de padres a hijos, de abuelos a nietos, con el paso de los años, y se conserva la tradición, en concreto nuestra fiesta, tal y como se hacía pues, en los años 40, los años 20, en 1876, que tenemos ya referencias de la representación de comedias aquí en la parroquia de Valdesoto, y mantenemos eso, pues prácticamente la fiesta en las mismas condiciones que se hacía antiguamente. El cuadrante noroccidental de la península ibérica, como tú bien dices, es uno de los lugares casi icónicos, ¿no?, dentro del contexto europeo, puesto que se conserva una gran parte de estas máscaras. Hay veces que uno oye la palabra disfraz, pero en realidad la máscara es un personaje
y cada pueblo y cada comarca prácticamente tiene un personaje, ¿no? ¿Cómo es el personaje del sidro? Bueno, el personaje del sidro es un personaje zoomorfo, porque está hecho con pieles de oveja y rematado en un rabo de raposu, que llamamos en Asturias, un rabo de zorro. Un zorro. La verdad es que es una melena, lo llamamos así, una melena, que se utiliza en muchas fiestas en diferentes puntos del mundo, ¿no? Sobre todo en la zona de la Europa occidental. Hay muchos sitios donde tienen este tipo de personajes, digamos. Por ejemplo, los kukeri búlgaros, ¿no? Exacto, en Rumanía, en Bulgaria, bueno, en un montón de sitios, en Italia también. Hay muchos sitios donde utilizan las pieles de animales para poder disfrazarse, ¿no? Disfrazarse no, perdón, investirse. Vestir o invertir, Investirse al personaje. Exactamente. Vamos a dejarlo claro. Sí, lo del disfraz a mí no me gusta tampoco, porque yo no me disfrazo, yo me invisto del personaje del sidro. No... Claro, efectivamente, cuando alguien se viste de ese personaje le da vida a una tradición que viene a reflejar un poco el sentimiento del pueblo, ¿no? Y ese sentimiento también, digamos, de tribu, que aunaba a todas las gentes y que en un momento además de nuestra historia tenía un contexto cronológico muy concreto. Solían ser los quintos, esa transición entre la infancia y la madurez, y el vestir ese personaje, lógicamente, era ese tránsito en muchas ocasiones. Exacto, sí. Pero hablando de mascaradas, cada una tiene sus particularidades, ¿no? Vamos a centrarnos un poco en lo que es Asturias, porque ha habido un proceso muy interesante de recuperación. Aquí prácticamente entre los 70 y los 90 desaparecieron casi todas, y luego ahora poco a poco se han ido recuperando, y vosotros, como sois uno de los referentes, habéis sido casi uno de los promotores e instigadores de que así sea, ¿no? Cuéntanos cómo son esos personajes asturianos. Bueno, pues hay diferentes personajes, ¿no? Hay una mascarada que sí perduró con el paso de los tiempos, que nunca se perdió, siempre se realizó, que es el Guirria de San Juan de Beleño. Es el primer día del año cuando se celebra la festividad y es una, digamos, una máscara unipersonal. Es un personaje única y exclusivamente, y que va acompañado de un grupo de aguilandeiros a caballo que van pidiendo el aguinaldo por las casas. Entonces esa es quizás la primer fiesta y la más antigua que se conserva, que no se haya perdido nunca. Después hay diferentes fiestas, están en la zona del suroccidente, concretamente Ibias, Tormaleo, celebran la fiesta dos Reises. Se celebra siempre en vísperas de Reyes, ¿no? Y por eso se llaman os Reises. Van también por los pueblos pidiendo el aguinaldo. Hay sitios donde a lo mejor no vive nadie y expresamente el día de la festividad van a abrir las casas para que pasen por allí os Reises y que les den, bueno, pues la bendición para todo el año, para que todo salga bien durante el año y demás. Es en la zona de Ibias y de Allande, concretamente en Tormaleo y en el Valledor, donde se celebra, exactamente. Después está los aguilandeiros de San Xoán de Villapañada. Son una fiesta que se recuperó hace relativamente poco, hará 5 o 6 años. Tenemos también los aguilandeiros de Tineo, que estos sí se celebran en la época del Antrosiu. Tenemos los zamarrones de Chena y ahora últimamente se recuperaron una mascarada urbana en Ubieu, que es los mascaritos de Ubieu, y en Villaviciosa, que es los mascarados de Rozaes, en Villaviciosa. Son muy parecidas, pero bueno, la simbología es prácticamente lo mismo, ¿no? Van pidiendo por las casas, el aguinaldo y demás, y siempre salen mascaritos de Ubieu y mascarados de Rozaes, salen siempre en la época de Antrosiu. El Antrosu, que luego después se fue uniendo en la época de carnaval, el Antruejo, exacto, que es como se conoce en otras zonas, pero casi todas estas festividades tenían lugar desde San Esteban, prácticamente el día siguiente de Navidad, que además era un religioso guerrero, hasta, como tú bien decías, la Epifanía, que eran un poco los días sagrados, y que ahí se concentra una buena parte de estas mascaradas. ¿Cómo ha sido el proceso de integración dentro de lo que es el calendario en Asturias? Bueno, pues lo que te decía, la primera que se celebra suele ser siempre la que está en el Guirria, en San Juan de Beleño, que es el 1 de enero, cuando se hace la fiesta, y después los Reises son en las proximidades de los Reyes, o bien el fin de semana anterior, o en
el fin de semana siguiente, pero bueno, siempre en las proximidades de Reyes. Después están, incluso en la festividad de Reyes suelen salir. En San Joan de Villapañada, bueno, como es una fiesta muy reciente, normalmente lo suelen celebrar el último fin de semana del año, en torno al 28 de diciembre, 29, siempre por esas fechas. Después tenemos los Hidros, que los Hidros sí es el domingo después de Reyes, siempre. Y después ya pasamos a las festividades que son en la época más próxima al Antrosio, ¿no? Son festividades, todas ellas, como bien decías antes, son de rito de paso, porque se pasa de lo que nosotros en Asturias llamamos la seronda, que es el otoño, que es una época muy gris, muy oscura, muy triste. Pues estas festividades lo que hacen es llamar al invierno, que es cuando empieza ya a crecer la vida, ya empiezas a ver alguna flor por el campo, ya bueno, es el nacimiento de la vida, ¿no? Por eso es el rito de paso, digamos, cronológico. Después hay el rito de paso también, que bien hablabas antes, que es cuando pasas de la gente joven a la edad adulta. Entonces hay determinadas festividades que, por ejemplo, solamente formaban parte de ella los mozos, los solteros, los que tenían los quintos los del más año, jóvenes, ¿no? Normalmente. los quintos. Bueno, aquí en Asturias lo de los quintos no existía como tal, ¿no? Sí, porque son festividades muy anteriores a la época de, no sé, de militarizada, ¿no? De la época de la mili. Sí, pues todo esto eso, estamos sí, hablando de rituales totalmente paganos, incluso sí, prerromanos, muchos de ellos. Muchos de ellos, efectivamente. Hay una parte también que a mí yo creo que me interesa y que nos interesa hablar de ello, y es la simbología que tiene cada una de estas mascaradas en el contexto físico en el que se encuentran. Este es un personaje que se corresponde con una zona pastoril y que además refleja perfectamente cómo es, primero con estas melenas y luego con una vara, que no es exactamente esta, Sí. pero que permitía, en este caso a los sidros, trasladarse, ¿no?, de alguna manera de un sitio a otro. Cuéntanos cómo es esa integración, en este caso del sidro, en este concejo en concreto. Bueno, la verdad que, como te decía antes, tenemos muy poca documentación. Sí que hay documentación o tradición oral, porque nosotros tenemos conocimiento, tenemos recuperadas comedias de los años 1870 en adelante, y tenemos documentos un documento que es el más antiguo que tenemos, que es de 1854, de cuando bajaban los labradores de aquí, de la parroquia de Valdesoto, bajaban a Pola, la capital del concejo, y estaban pidiendo el aguinaldo, y además hacían las representaciones de las comedias, ¿no? que son unas representaciones teatrales donde se va contando todo lo que aconteció durante el año. Entonces, bueno, pues en aquella época el alcalde de Siero hizo un bando donde protegía este tipo de fiestas, y habla precisamente de eso, de la integración que tenía, eran los labradores de aquí del concejo que bajaban a Pola, pues bueno, a demostrar sus habilidades teatrales, digamos, ¿no? Qué bonita historia. Casi todas ellas están siendo declaradas bien de interés cultural. Hay un proceso de reconocimiento a nivel local, en muchos casos, en algunos casos autonómico y esperemos que de alguna manera estatal, pero en algunos sitios, como tú bien decías, en algunas otras latitudes de países cercanos, y no teniendo tanto, están siendo casi declaradas Patrimonio de la Humanidad. ¿Llegaremos a eso? Buena pregunta. Yo siempre me planteé que primero quería que me reconociesen en mi territorio, en Asturias. La suerte es que ahora ya tenemos el reconocimiento BIC. El siguiente paso sería que ya a nivel estatal se hiciese un reconocimiento a las mascaradas en general, sobre todo a las mascaradas tradicionales, que no sea algo que quede ahí en el olvido, ¿no? Porque este tipo de reconocimientos, digamos, sirve para apoyar a los portadores, claro, de la tradición, para que mantengamos esos estudios, esos conocimientos, y que lo hagamos llegar a gente, a los críos en las escuelas, etcétera, ¿no? Lo que me preguntas del patrimonio de la humanidad, pues bueno, puede ser. Yo no cierro la puerta, todos, ¿no? Pero yo me gustaría, efectivamente, que fuésemos todos con ese reconocimiento. Si han sido declaradas las tamboradas, ¿por qué no? Las mascaradas. Sí. ¿No? Sería un proceso también, igualmente, de unión entre diferentes intereses, que a fin de cuentas no deja de ser el mismo,
que es reivindicar un personaje como este. Hombre, en la península ibérica tenemos mucho en común, sobre todo las mascaradas de Trasosmontes, son muy parecidas a las mascaradas de aquí. Y yo pienso que si hay un frente común donde todas las mascaradas nos unimos y trabajamos en común y Pues tal... estamos hablando más de 200. Claro, pero bueno, también los muros de piedra tradicionales los hay en todo el mundo y fueron reconocidos Patrimonio de la Humanidad, y no es el mismo el muro tradicional que hay en Asturias que el que hay en el Levante. Pues espero hacerte alguna otra entrevista dentro de algunos años y que estemos hablando de eso. Investirse de sidro. ¿Qué significa para alguien vestir, revivir ese personaje una vez o 2 veces al año, o las veces que corresponda? Porque en algunas ocasiones incluso habéis llegado a ser casi los galantes, ¿no? Y los escoltas de honor de algunos personajes célebres que han venido por la comarca. Sí, bueno, aunque no somos muy partidarios de ese tipo de cosas, ¿no? Porque, a ver... es descontextualizar. Lo que es, efectivamente, es descontextualizar un poquitín lo que es el personaje o lo que es la mascarada en sí, ¿no? Para mí es un orgullo el poder vestir de sidro y una emoción cada vez que me he visto, pues, vamos, es... Revivo, efectivamente, ¿no? Y yo siempre lo digo a los chavales cuando vamos por ahí a algún desfile o participamos en algún encuentro de mascaradas o tal, yo siempre les digo que los que tenemos que disfrutar somos nosotros y después disfrutará el público o la gente que está alrededor o tal, ¿no? Pero yo lo vivo, me meto mucho en el personaje porque cuando estoy poniendo la melena, pues bueno, está mi padre conmigo. ¿No? Es un ritual interior. Efectivamente, mi padre fue sidro. Y entonces, bueno, para mí significa mucho, ¿no? Esta melena que tenemos aquí en concreto es de 1954 y esta melena la utilizó mi padre. Ahora la tenemos, bueno, ya está un poco deteriorada y tal, y la tenemos para cuando hacemos alguna exposición, y no la solemos utilizar para los desfiles porque... ¿La queréis conservar? La queremos conservar, efectivamente. Pues Pablo, muchísimas gracias por acercarnos al mundo del sidro, por acercarnos a Valdesoto y al mundo de les mascaraes en Asturias, que tienen mucho que decir todavía, y con gente como vosotros, no solo tú, sino toda la gente que ha apoyado la recuperación aquí en Valdesoto, tiene un recorrido muy amplio. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros, y además yo quiero mandar desde aquí un abrazo muy fuerte a toda la gente de las mascaradas, que todos los años nos juntábamos 2 o 3 veces al año en algún encuentro y tal. Que estén tranquilos, que está muy próximo a volver otra vez a pues díselo a hacerse ellos, estos encuentros. Nos veremos pronto.